Esto es La Mágica Historia. Conflicto en Palestina. Israel le declara la guerra a Hamas en respuesta a una terrible agresión sobre todo a civiles por parte de esta organización. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, muchas cosas, pero es complicado decir algo que aporte en realidad en este asunto. Es complicado hablar libremente acerca de este tema sin generar más odios de los que ya hay. Porque yo sé que diga lo que diga con este asunto, no, no hay una salida positiva, un comentario positivo al respecto. Esto es pérdida simplemente. Pero lo único tal vez es que, bueno, como siempre en este tema de los conflictos bélicos, nada es lo que parece. Partiendo por la discusión de que si esto es realmente una guerra o no, si esto es legalmente una guerra o no. Si Israel realmente le está haciendo la guerra a una organización terrorista o a una organización que realmente tiene representación política en el mundo palestino, si hay un gobierno legítimo en la Franja de Gaza, en fin. Pero sea como sea, como les digo, nada es lo que parece. Aquí los que aparentan apoyar a un grupo de personas eh, es muy dudoso. Hay muchas cosas que hacen dudar en ambos bandos. El ambiente, el sonido, para darle el ambiente al asunto. Bueno, para empezar, mucha gente está asombrada, ¿cierto?, de la sorpresa que dio Hamas con este ataque. Y muchos se preguntan, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasó con el servicio secreto israelí? Algunos nombran al Mossad, como una periodista de un programa aquí en la televisión abierta. El Mossad no tiene nada que ver en esta cuestión, pues el Mossad es una agencia de espionaje internacional. Todos los gobiernos saben que Israel mantiene espías del Mossad prácticamente todos los países y lo permiten. ¿Por qué lo permiten? Bueno, no sé si hacer el comentario más adelante. Vamos viendo. Pero no, este asunto corresponde a la inteligencia interna de Israel. El Mossad creo que ni siquiera tiene contacto con el Ministerio de Defensa en Israel. El Mossad está para otras cosas. Está para espiar otras cosas. Bueno, da lo mismo. El asunto es que la gente se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si se supone que Israel tiene una capacidad de defensa y de anticiparse a estos ataques, pero sorprendente? Bueno, ahí está la cuestión. Para empezar, ¿quién financia a Hamas? Bueno, recibe aportes de distintos lados, pero también recibe aportes del gobierno israelí. El gobierno israelí todos los años le paga a Hamas. El gobierno israelí todos los años se sienta a conversar acuerdos con Hamas
se sientan a planificar el año terrorista que va a tener Israel, ¿me entienden? En una especie así como de Cartagán. El gobierno israelí dice que esto es política, ¿me entienden? Otras personas dirán que esto es extorsión, pagar para que te disparen menos o para tener información de dónde van a ser los ataques. Y como dice el gobierno israelí, esto otras personas dirán que es, es política, y otras personas más mal pensadas dirán que el gobierno israelí algo tiene que ver con Hamas. A lo mejor están más conectados de lo que parece. Bueno, la política es sucia. No podría decir que es así. No podría decir que esto es un ataque de falsa bandera, pero tampoco se puede descartar. Los videos en las redes sociales estaban los videos de los ejercicios de estos tipos del Hamas, eh, publicados en las redes sociales e incluso aquí en YouTube, donde los tipos salen entrenando con estos parapentes con los que llegaron, cierto, por aire, explicando cómo utilizarlo, con monitos animados, explicando por qué iban a utilizar estos parapentes. Porque volaban más bajo, con dibujos animados. Porque vuelan más bajo, porque se saltan los radares, porque los radares los toman como pájaros, como aves. Videos de entrenamiento en donde los tipos entraban a réplicas, ¿cierto?, de los búnkers que tienen los israelíes en sus casas, mostrando cómo iban a tomar rehenes. Es decir, te estaban diciendo el plan por adelantado. ¿Ah? Mucha gente está diciendo aquí, está aplaudiendo a lo que hizo Hamas, diciendo de que los palestinos fueron brillantes en ocultar lo que iban a hacer. Nunca lo ocultaron. Siempre estuvo el plan ahí en las redes sociales. ¿Ah? Solamente faltaba saber la fecha y el lugar donde esto iba a ocurrir. ¿Mm? Entonces, y me van a decir de que el servicio secreto israelí no sabía nada de esto. ¿Mm? Nada es lo que parece. Nada es lo que parece, porque esta guerra es la guerra que nadie pidió, pero que todos deseaban. ¿Mm? Entonces, insisto, yo no puedo decir que esto sea un ataque de falsa bandera. Yo creo que sería tonto decir algo así. Pero sí creo que es muy probable que las personas que tenían que dar la alerta simplemente miraron para otro lado y dejaron actuar. No se puede creer tanta torpeza. Bueno, ya empecé, ya les dije que era difícil hablar de este tema sin comenzar a generar odiosidades. ¿Me entienden? Es difícil pensar, ¿cierto? Ver un poquito bajo el agua esta cuestión sin que empiecen a surgir cosas incómodas. Incómodas, incluso políticamente incorrectas. Eso a mí no me preocupa, pero sí me preocupa ser, en algo tan delicado, ser mala leche, ¿me entienden? Pero, ¿qué le vamos a hacer? O sea, es lo que se puede observar. Sin ir más lejos, esta protección que tiene Israel de la cúpula de hierro, ¿cierto? Estos cohetitos que anulan, ¿cierto? Estos misiles que anulan a los cohetes que tiran desde Palestina, que tiene una efectividad súper alta, 95-97% parece. Es decir, de cada 100 cohetes que tira Palestina, solo 3 caen en alguna parte, porque caen en cualquier parte. No van dirigidos, a eso me refiero.
Eso es lo que te cuentan en las noticias, en la televisión. Pero lo que no te cuentan es que para que la cúpula de hierro tenga esta efectividad, necesita tener, para empezar, los camiones que llevan los misiles, ¿cierto? Y otro camión que es como el centro de mando de esta cuestión y que no puede estar lejos del lugar en donde van a caer los cohetes. Necesariamente, para que esto funcione, necesitan saber el momento y el lugar donde van a estar los palestinos disparando cohetes. Es decir, necesitan una planificación. Y para tener esa planificación tienes que estar de acuerdo con los terroristas de Hamas. Entonces, nuevamente, ¿hasta qué punto hay una coordinación entre el gobierno israelí y estos tipos de Hamas? No lo sé, pero hay una coordinación, ¿me entiendes? Toda esta efectividad de que las sirenas, ¿cierto? Que son focalizadas para la población civil, que es una maravilla, ¿cierto? De poder contar con esa seguridad, ¿cierto? Y que no falla, la sirena, o sea, suena la sirena y empieza los cohetazos en el cielo, ¿cierto? Empieza a actuar la cortina de la cúpula de hierro. Todo perfectamente coordinado. Claro, porque hay información que le llega desde antes. Y lo mismo ocurre con los bombardeos de Israel hacia la franja de Gaza. El ejército israelí da aviso de distintas formas, llaman, vamos a bombardear tal barrio o tal edificio. Está todo coordinado, todo coordinado. Otras veces incluso escuché por ahí que antes del bombardeo pasa primero un avión y tira un fierro, una carga inerte, digamos, a un edificio para avisar con golpes que van a bombardear, qué sé yo, en una hora más. Le tienen un nombre a esa cuestión, el knock knock. Entonces nada es lo que parece en esta cuestión. Nunca ha sido nada. Ahora bien, lo otro que llama la atención es ¿para qué? ¿Para qué jamás realiza esta agresión, este ataque, esta acción bélica, esta guerra? Me da lo mismo, como lo quieran llamar. Que estoy medio choreado y por eso mismo me motivé a hacer el video, porque vi un video de este señor del Villegas y nuevamente nuevamente súper eh, decepcionante ver una persona tan educada como él y entregar una opinión tan básica, y ver las opiniones debajo, los comentarios, perdón, debajo, todo aplaudiendo al tipo, sí, eres el más sabio de los sabios. No, opiniones súper básicas. Este asunto es muchísimo más complejo de lo que parece. Empezando por la misma existencia de Israel como Estado. No voy a hablar de la historia de la creación de Israel. Aquí mismo en YouTube hay videos bastante buenos. Voy a buscar alguno que sea un poquito más específico, ¿sí? Y lo voy a poner por ahí por abajo, si es que le interesa saber del asunto. Pero el tema es que la creación de Israel fue algo violento, brutal. No fue tan simplemente no fue una acción diplomática como se insinúa muchas veces. Eso estuvo, ¿me entienden?
desde que se comenzó a publicitar esta idea del sionismo, eh, hubo mucho manejo político y diplomático, pero una vez que se establece el Estado de Israel, y ya antes había empezado la violencia, mucho antes, y de forma, como les digo, de forma brutal, pero recordemos que ese mismo día o al otro día, ¿cierto? Comienza la guerra árabe-israelí, al tiro con una guerra, ¿entiendes? Y una guerra brutal, 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 donde el gobierno israelí cometió una infinidad de atrocidades. Entonces, ahora la misma gente de Israel se asombra, ¿cierto?, del odio que se ha generado en contra de ellos por parte de la comunidad palestina y de otros gobiernos árabes que solidarizan o simpatizan, ¿cierto?, con la, entre comillas, causa palestina. Pero, bueno, vamos viendo un poco para atrás, o sea, vamos recordando cómo se dieron las cosas. Pero aquí hay un problema tremendo. ¿Es Israel un gobierno legítimo? Sí, lo es. Lo es. Algunos tendrán simpatía por Israel, otros tendrán antipatía, pero Israel es un gobierno legítimo. Un gobierno que se legitimó a la fuerza, militarmente, como tantos otros gobiernos, como la mayoría de los países actuales. La mayoría de los países se ha legitimado de forma violenta, brutal. Israel no es la excepción. Pero eso no quita que la población de Israel y los gobiernos y el gobierno de Israel haga una retrospectiva. Y sobre todo eso no quita la gran diferencia que hay en que, si bien la mayoría de los países se ha legitimado a través del uso de la fuerza, una vez que esto ocurre, ya no se requiere de estos métodos. Pero Israel vive en un constante estado de guerra. Y eso es algo evidente para cualquier persona que va a visitar el país. Cualquier turista que va por primera vez a Israel, yo nunca he ido, pero he visto hartos videos y la gente se sorprende. Lo primero que les llama la atención es lo militarizado que está el país. ¿Ah? Por cualquier carretera se van a cruzar con un par de camiones con tanques o camiones con soldados. Luego a cualquier ciudad que vayan van a tener que pasar por controles y más controles. Hasta para comprar en un centro comercial van a tener que pasar por un control militar. Para poder visitar los lugares turísticos tienen que pasar por centro, Es obvio que es un país que vive en tensión, en amenaza de guerra constantemente. El pueblo israelí no sabe de vida civil así como nosotros, ¿me entiendes? Ellos tienen absolutamente normalizado el estar constantemente en un estado de guerra. ¿Ah? Para ellos es normal tener un búnker en la casa. ¿Ah? Todos tienen un búnker en la casa o en el departamento, o en el edificio de departamento donde viven. Para ellos es absolutamente normal tener que aprenderse las reglas de lo que tienes que hacer durante un bombardeo. Saben la sirena, saben los segundos que tienen para arrancar, para correr a su búnker. Y para ellos es absolutamente natural, ya lo tienen normalizado. Pero eso no es una vida normal. Para nada.
Entonces la pregunta es esa. Si Israel se legitimó hace ya, ¿cuánto? 70 años, ya sea por métodos diplomáticos o por el uso de la fuerza, qué sé yo, como quiera verlo, eso es discutible, qué sé yo. Un sionista siempre le va a discutir y nunca usted le va a ganar, ¿cierto? Siempre le va a discutir que Israel es perfecto y nunca ha hecho nada malo. Pero la pregunta es esa. ¿Qué falla ahí? ¿Por qué? Un montón de gente que me dice, oye, esa gente, ¿hasta cuándo van a pelear? ¿Ah? ¿Hasta cuándo va a durar ese conflicto? Hasta que no solucionen el problema del inicio, que fue el argumento que tuvo el sionismo para crear el Estado de Israel. Un argumento falso, un argumento bíblico. Mejor tomaban un texto de un cuento y con un cuento se basaban ahí a crear un nuevo país. Ese es el problema. El problema es que aquí hay un país de personas que siguen aferradas a una mentira. ¿Cuál mentira? Asociarse a gente que ya no existe. Asociarse a los hebreos que ya no existen y que muchas personas, muchos estudiosos dicen que nunca existieron. Yo no comparto esa idea, pero ni siquiera se sabe de qué raza eran. Asociarse a los israelitas, distinto de los israelíes modernos, ¿cierto? A los israelitas bíblicos, que tampoco existen. Y que tampoco se sabe de qué raza eran, y tampoco está claro de qué religión eran. Ni siquiera está claro si eran judíos o no. De religión judía me refiero. Tampoco está claro de qué etnia eran. Tampoco está claro qué cultura tenían. Pero ya, lo he dicho otras veces, ya en el tiempo de Jesús, ¿cierto? La clase dominante en Palestina ya tenía el mismo problema. Y ellos intentaban asociarse a la población que aparece en la Biblia. Y ya tenían problemas para hacerlo. En ese tiempo tenían problemas para poder hacer cuadrar las cosas. Hoy en día, la gente que pobló Israel de distintas partes del mundo no tienen ninguna prueba que demuestre que a ellos los une algo, que están unidos de alguna manera con esta gente que aparece en la Biblia, con estos judíos bíblicos. No hay nada que demuestre eso. Nada. No me hablen de pruebas de ADN porque no están las muestras originales. Porque yo sé que se han hecho pruebas de ADN, que hay empresas que se dedican a hacer esta cuestión, pero no han llegado a nada consistente. No pueden. Y bueno, con platita bailan monito, dicen por ahí, ¿cierto? Pero esa es la cuestión. El sionismo es un invento. Retornar a la tierra prometida, retornar a nuestra tierra original, a la tierra de los judíos. ¿De dónde sacaron eso? Un mito, simplemente, un mito que le sirve a mucha gente de excusa. Hasta el día de hoy, al gobierno de Israel le sigue sirviendo de excusa. Utilizan nombres bíblicos para emprender su ataque bélico. Todas sus acciones bélicas las bautizan con nombres bíblicos. ¿Por qué? Si el Estado de Israel no es un país religioso, el Estado de Israel no es un país judío, es un país laico. Y la constitución de su población demuestra eso. Hay israelíes, no israelitas,
la diferencia. Hay israelíes, judíos, católicos, musulmanes, y no son poca cosa, son como un 16%. Y otras minorías, drusos, samaritanos, en fin. Con ciudadanía israelí. Y algo así como un 70% de judíos. Pero nuevamente, para variar, también es un dato engañoso. Porque de ese 70% de judíos, la verdad es que judíos practicantes son muy pocos. Es una porción, no recuerdo el porcentaje. Una vez vi este asunto y se divide el asunto en varios, ¿cierto? Judíos practicantes, judíos tradicionalistas, incluso judíos ateos, y no son pocos, es un porcentaje bastante grande. Judíos ateos, ¿cómo va a ser eso? Claro, pues, así como hay cristianos ateos, como yo. Existen también los católicos ateos, ateos católicos, perdón. El término, también hay una denominación para eso. Gente que culturalmente tiene una base religiosa, pero son ateos. Y acá también se da una gran cantidad de personas, y es una gran cantidad de personas que son judíos ateos. No son gente religiosa para nada. Y el Estado de Israel, ¿cómo se comporta con la gente religiosa? Los reprime. No a todos. Pero de los más religiosos, ¿cierto? Los judíos ortodoxos, que también están divididos en distintas facciones. Hay una facción importante de judíos ortodoxos que no reconoce el Estado de Israel, que son anti-israelíes, y el Estado de Israel los reprime. Y los judíos laicos, los israelíes laicos, tienen mucha odiosidad hacia esta gente, hacia esta comunidad, hacia estas comunidades ortodoxas. Los ven como una carga. No trabajan, no hacen el servicio militar, no aportan en nada a la sociedad. Hay muchos judíos, hay muchos israelíes que no pueden ver a los ortodoxos. Se odian. Y cuando un judío sionista entra a un barrio ortodoxo anti-sionista, hay que ver cómo los tratan. Y hay que ver lo que pasa también cuando entra, por ejemplo, la policía o el ejército israelí a un barrio ortodoxo de estos. ¿Qué es lo primero que les empiezan a gritar? ¡Nazi! 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 No lo digo yo, busqué videos aquí mismo en YouTube, hay bastantes videos. ¿Y cómo los tratan los militares? Como nazi. Les dije que hablar libremente de este tema en este momento, pero ya empecé ya. ¿Para qué? Entonces, lo peor de todo, creo yo, es que estos barrios ortodoxos anti-Israel y pro-palestinos, en sus casas cuelgan banderas de Palestina, se han convertido en verdaderos objetos que recuerdan a objetos nazis. Tus barrios, casas hechas para una familia, y ahora viven 5, 6 familias adentro, así nada. Y no solamente en Israel, en otras ciudades también se da esta situación. Entonces, el Estado de Israel, ¿cómo se comporta con la gente religiosa? Nada bien, no hay mucha tolerancia. Y el problema es que muchas de estas comunidades ortodoxas son descendientes
de los judíos que ya estaban en Palestina cuando comenzó a poblarse con judíos de la diáspora, entre comillas, ¿cierto? Y que dicen que Israel se pobló con gente que prácticamente no es judía. Y tienen toda la razón, pues si no es gente religiosa, en la mayoría. Y que ellos lamentablemente tuvieron que asumir un Estado que ellos no reconocen porque no es un Estado religioso. Y ellos dicen estar secuestrados por este Estado. Entonces, esto es lo que el Estado de Israel hace con lo que debería ser su propia gente. ¿Para qué vamos a hablar de lo que pasa con los palestinos? O sea, no existe esa gente. ¿Me entienden? Y si estos barrios ortodoxos se pueden considerar de alguna manera como verdaderos guetos, donde no se les permite comprar más propiedades, no se les permite salir de ahí, ¿para qué vamos a hablar entonces del territorio de la Franja de Gaza? ¿Sí? Absolutamente cercado y un gueto. Y con personas ya de tercera, cuarta, quinta categoría. ¿Cuántos judíos? Ya. Vamos a dejarlo hasta ahí. El tema es que, nuevamente, este asunto es complicado, tiene matices de todo tipo. Pero creo que el problema principal radica en eso. En haber creado un Estado laico, pero con fundamentos y con excusas bíblicas. Ahora mismo hay cuantas personas subiendo material diciendo que esta es una guerra santa, que esta es... ¿Me entienden? Y el Estado de Israel recurre a argumentos religiosos cada vez que puede. Y cada vez que pueden, le recuerdan al mundo de que ellos poblaron todo ese territorio porque era su derecho bíblico. Pero el problema es quién demuestra eso. ¿Quién demuestra siquiera que ellos son semitas? ¿Y para qué decir acerca del tema de los israelitas? Teorías hay para todo. Que los israelitas eran negros, que los israelitas en realidad migraron a América y eran los indios americanos. Y de hecho hay coincidencias culturales en un montón de cosas, un montón de lados. En fin, los verdaderos descendientes de los israelitas bíblicos pueden ser una comunidad en Turquía, no sé. Hay unas comunidades judías raras, tránsfugas, que nunca se han preocupado de aprovechar el retorno, ¿cierto? El retorno judío. Y capaz que alguna de esas comunidades en realidad sea la verdadera herencia israelita. ¿Quién sabe? No sé. No hay cómo demostrarlo. No hay cómo demostrarlo, por lo tanto no hay cómo exigir esto. El sionismo nunca debería haber tenido argumentos para exigir nada. Los argumentos se los dieron internacionalmente. Entonces, nuevamente seguimos en el mismo problema. Esto no va a terminar nunca. Porque siempre vamos a tener un país que se creó con un argumento falso y que ese argumento ha sido validado a través del tiempo por la comunidad internacional. ¿Me entienden? Los mismos judíos son los que
llevan la batuta en cuanto a investigación arqueológica bíblica se trata. En cuanto a investigación arqueológica dentro de su territorio se trata. Buscando pruebas que unan a la población actual con la bíblica. Y paradójicamente, todos los estudios que hace esta gente, todos los avances en materia arqueológica, lo único que han servido es para demostrar lo contrario. Y para poner más sombra en este asunto. Basarse en la Biblia es lo más fácil en esta cuestión. Pero la verdad es que científicamente es muy poco lo que se ha confirmado. Y siempre las teorías se desvían para otro lado. Entonces, ahí está el asunto. El otro tema que yo creo que es importante de esta cuestión es la estrategia de este grupo Hamas, la estrategia de su ataque que fue, creo yo, con dos objetivos. Uno, un objetivo terrorista, crear terror, ¿cierto? En población civil, fueron por la población civil y consiguieron su objetivo, ¿cierto? Hoy en día todas estas organizaciones terroristas consiguen su objetivo difundiendo los videos de sus atrocidades que cometen, ¿cierto? De sus actos satánicos. Y el segundo objetivo, acaparar rehenes. Pero aquí nuevamente a mí hay algo que me llama la atención. Y es que anteriormente en otros conflictos Israel había tenido rehenes, ¿cierto? De su bando, pero eran militares israelíes. Y resulta que cuando eso pasaba, eh, la Fuerza Armada israelí activa ¿cómo se dice? Activa un protocolo que le tienen un nombre bien de mal gusto, Aníbal, algo así como Aníbal Caníbal. Y es que simplemente toman de rehén a alguno de sus soldados, se lo llevan, ellos indagan más o menos el área donde está el soldado, bombardean y vuelan todo. Los soldados israelíes saben que si caen prisioneros están fritos, están muertos. Saben que no van a sobrevivir. Por lo tanto, eso también lo saben estos terroristas del Hamas. Por lo tanto, es medio raro que hayan hecho esta incursión para tomar rehenes y llevárselos a la franja de Gaza, a su hogar, digamos. Bueno, está la tremenda diferencia de que ahora no se trata de rehenes militares, se trata de civiles. Entonces, vamos a ver qué va a pasar con esa situación. Vamos a ver si, por ejemplo, la respuesta de Israel que se ha demorado, a lo mejor es por eso, a lo mejor es porque están complicados con qué hacer con el tema de los rehenes. Creo que ya hay víctimas, ¿cierto? Creo que murieron 4 israelíes producto de los bombardeos de Israel. 4 de estos rehenes creo que ya fallecieron. Vamos a ver cuál es el impacto sobre la población, que eso es lo otro, que en estos momentos, claro, el nacionalismo israelí está por el cielo, ¿cierto? Presentándose voluntariamente para ir al frente, qué sé yo, y la gente está apoyando, pero hay una diferencia entre el apoyo que la gente le está dando al tema militar y la visión que el pueblo israelí tiene con respecto a su gobierno. ¿Okay? Eso ha ido decayendo en el tiempo, y sobre todo en este asunto de la violencia. La gente está cansada de la violencia, piden soluciones de todo tipo. Van desde los más nacionalistas que piden
arrasar, bombardear la Franja de Gaza y exterminar el problema, ¿cierto? Porque esta gente no son personas, son animales, eso es lo que dicen, pero no lo dicen todos, son los sionistas más extremos, digamos, hasta la gente que pide negociar, pide llegar a un acuerdo, al que sea, paguen, cedan terreno, lo que sea, pero queremos paz, ¿entiendes? Entonces, sea cual sea lo que plantea la gente, en general la gente está decepcionada de sus líderes. Y yo creo que en este asunto, en este conflicto, podemos ver un ejemplo muy bueno de cómo las personas comunes y corrientes somos gobernados por un sistema que nos odia, un sistema que no le importa lo que pasa con nuestras vidas, un sistema que no le importa fagocitar poblaciones enteras, ¿sí? De gente de otra cultura, pero también de mi propia gente, ¿me entienden? Lo mismo pasa con los palestinos de la Franja de Gaza. Esta organización Hamas mantiene también aterrorizada a la gente, a los palestinos de esa región. Muchas veces han ocurrido ajusticiamientos callejeros, matan a decenas de tipos a veces en plena calle delante de sus familias, palestinos, que ellos consideran traidores o qué sé yo. Esto es tan complicado. Entonces, dentro de la temática que yo abordo, esta temática pesimista, eso yo lo sé, desde que empecé el canal estoy consciente. A mí me gustaría hablar de otras cosas, me gustaría a lo mejor tener un canal de historia más copiar y pegar, más sencillo, más fácil, ¿me entiendes? Eh, pero no es ningún aporte. Yo no podría hacer un canal bueno de historias y eso ya está. ¿Okay? Entonces, lamentablemente me toca jugar con la fe, me toca dar estas opiniones que al único que dejan mal parado es a mí. ¿No? Pero opino opino lo que veo y creo que esa es la gracia de este asunto y yo creo que eso es lo que la gente que ve estos videos es lo que le interesa. ¿No? Ver una opinión abierta de una persona que no tiene nexos con nada más que con las ideas que pueda tener yo en mi cabeza. Usted puede tomarlo como una reverenda estupidez o puede que le saque algún provecho, ¿me entienden? Pero lo que sí es, es lo que sí es seguro es que hablo solo por mí, solo por, solo por mi boca y no hay nadie más detrás de mí. A ver, no hay nadie más. Estoy absolutamente solo en esta cuestión. ¿Okay? Así que si eso le sirve para darse una idea de algo, de alguna cosa, perfecto. Si me quiere corregir en algo, como les digo, hágalo. Yo sé que todos estos temas son complicadísimos, que a lo mejor ni siquiera debería estar hablando de esto, que a lo mejor no me corresponde hablar de un conflicto que se supone que es ajeno a nosotros, pero hoy más que nunca estamos todos conectados. ¿Ya? No podemos hacer la vista gorda a este tipo de atrocidades, a este tipo de acciones satánicas, por uno y otro lado, y que de alguna manera en algún momento siempre rebotan de las formas más insospechadas. O sea, acá mismo en Chile, el año 86, tuvimos un atentado, murieron casi 30 obreros de una fábrica de armas, un atentado de chiita que quedó ahí nomás.
ahí para callado. ¿Ah? Y se hizo pasar como un accidente. Pero vi una entrevista del empresario de el propio dueño de esta fábrica, ¿cierto? Cardoen, Carlos Cardoen, y él la tiraba, pues nosotros vimos que aquí había mano ajena, así como, ¿me entiendes? Y hay otras versiones por ahí que dicen que fue una represalia por el tema de las bombas de racimo que inventó este caballero y que fueron utilizadas por el gobierno de Irak en contra de la población chiita. Entonces, estamos conectados. Toda esta cuestión afecta de alguna manera o de otra. Estas guerras, como les digo, esta es la guerra que nadie pidió, pero que todos querían y que va a servir de justificación para muchas cosas. Y nos vamos a ver afectados igual. Porque eso es lo que le encanta a esta gente. ¿Ah? Estados Unidos mandando un portaaviones a la weá. La franja de Gaza, una cuestión así. ¿Qué va a hacer un portaaviones? ¿Ah? ¿Que van a bombardear la franja de Gaza? Si quieren hacer desaparecer esa cuestión, la hacen desaparecer. Si ese no es el tema. ¿Ah? Estaba viendo una declaración de un caballero sionista que decía: a nosotros siempre nos culpan de genocida. ¿Ah? No, nosotros no buscamos hacer un genocidio. ¿Ah? Eso nunca ha funcionado. Y eso muestra lo despierto y lo consciente que están estas personas. Y decía él, pues, este tema de los genocidios nunca ha funcionado. No es nuestra idea. Nosotros nos vamos por ese lado. Hay otras formas de hacer este asunto. Hay otros métodos. Y no lo decía, pero ya hemos hablado de eso en todos los videos anteriores. ¿Ah? Cómo actúa este fenómeno de la apropiación, de la absorción cultural, de la distorsión de la historia, de la invisibilización de comunidades, de etnias, de todo tipo. El tipo tenía toda la razón cuando dice que cometer un genocidio directo no sirve. Nos van a culpar, no nos culpen si nosotros no estamos cometiendo genocidio, no es lo que buscamos. Y por eso el gobierno ahora, el gobierno israelí, está muy claro de dar a entender de que ellos no buscan, ya lo han repetido varias veces, que no buscan ganar terreno con esto, sino que anular una célula terrorista, exterminar a los terroristas. ¿Me entiendes? Entonces, pero ya sabemos, como decía este señor, ¿cierto?, sionista, hay muchas otras formas de hacer este asunto. Entonces, nada es lo que parece. Me quedo con eso y también con este tema de que esta guerra nadie la pidió, pero todos la desean. Todos los poderosos la desean. Aquí hay mucho por ganar. Y para ellos muy poco que perder. Somos nosotros, las personas comunes y corrientes, los que perdemos en realidad. Gracias. Esto fue La Mágica Historia. Que estén todos bien. Cuídense. Chao.